Yahoo! Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar a platicarles acerca de la situación del coronavirus que se vivió dentro de la share house en donde yo me encuentro hospedando, me gustaría platicarles para que tengan una idea cómo es la situación del coronavirus aquí en Japón. Como muchos de ustedes sabrán, los japoneses ya están acostumbrados a utilizar cubrebocas cuando están enfermos, simplemente por la cortesía de no contagiar a otras personas. Así que realmente en la calle es muy raro que te encuentres a un japonés que no está utilizando cubrebocas. Y es por eso mismo que los casos de coronavirus aquí en Japón no son tan altos como por ejemplo en México o en Estados Unidos. Quienes sí puedo comentar que he visto en la calle sin utilizar cubrebocas son algunos extranjeros. Déjenme les platico que yo me encuentro viviendo en una share house. En esta share house o casa compartida vivimos 16 personas. La mitad de los habitantes son japoneses y la mitad de los habitantes son foráneos. Cada uno de nosotros tiene su habitación, pero compartimos áreas comunes tales como los baños, la cocina, la sala y el comedor. Dentro de la share house nosotros no utilizamos cubrebocas, simplemente tomábamos las medidas comunes como utilizar líquido antibacterial y lavarnos las manos constantemente. Y yo sé que muchos de ustedes se podrán preguntar cómo es que yo llegué a confiarme a no utilizar cubrebocas dentro de la share house sabiendo que iba a estar conviviendo con otras personas. La verdad es que estando en Japón, pareciera que el coronavirus realmente no existe. Dejando a un lado los cubrebocas, aquí la vida parece que está transcurriendo de una forma bastante normal. Así que por ese lado, la verdad es que llegué a sentir mucha confianza. Cuando yo comencé a vivir en esta share house, todos los integrantes de la casa habíamos podido convivir sin ningún tipo de problema. Pero no fue hasta el último fin de semana de enero en el que las cosas comenzaron a cambiar. Ese fin de semana, todos nos habíamos organizado para realizar un viaje a Shizuoka. Serían 2 días fuera los que estaríamos pasando. Para poder llegar a ese lugar, rentamos 2 vehículos. Durante todo el viaje de ida y la estadía en el Airbnb donde nos hospedamos, todo transcurrió con normalidad. Quiero mencionar que el Airbnb donde nos estábamos hospedando estaba muy cerca del mar y contaba con una terraza muy grande, donde todos decidimos realizar una carne asada. Debido a que la carne asada se realizó durante la noche, el aire estaba muy frío y todos nos encontrábamos ahí. Al día siguiente, cuando ya veníamos de regreso, 2 personas comenzaron a tener síntomas de gripe, pero ninguno de nosotros se preocupó porque dimos por hecho que la razón por la cual se sentían mal estaba relacionada con haber estado expuestos al frío de la noche anterior. Una cosa bien importante es que esas 2 personas, desde que se empezaron a sentir mal, comenzaron a utilizar cubrebocas. Así que las personas que iban dentro del carro junto con ellas, se podría decir que no estaban corriendo ningún tipo de peligro. Ahora bien, eso ocurrió un lunes. Para el día miércoles, una de las personas que habían estado presentando los síntomas comenzó a tener fiebre. Y ahí es cuando todos nos empezamos a alarmar un poco. De acuerdo al procedimiento que nos marcaba el staff de la share house, si alguno de los habitantes llegaba a tener por alguna razón fiebre, estaba obligado a realizarse una prueba PCR para verificar si la enfermedad que tenía podía ser coronavirus. Así que eso fue lo que sucedió a continuación. Se le realizó la prueba a esta persona y al día siguiente todos nos enteramos que esa persona tenía coronavirus. En ese punto tuvimos que hacer la notificación al staff de la share house para estar atentos a sus indicaciones y saber de qué manera íbamos a proceder. La primera instrucción fue que a partir de ese momento la persona que había contraído coronavirus ya no podía salir de su habitación y todos los demás habitantes éramos automáticamente considerados como contactos cercanos, por lo cual existía la posibilidad que el resto de nosotros tuviéramos coronavirus. Así que a partir de ese momento todos comenzamos a utilizar mascarillas dentro de la casa. El siguiente paso que tomó la share house fue notificarnos que no debíamos de estar conviviendo, pasáramos el mayor tiempo posible en nuestras habitaciones, dejáramos de tener contacto con el exterior. Si teníamos trabajo o escuela, notificáramos la situación que estábamos viviendo en la casa
para que comprendieran que no íbamos a poder asistir. Y por último, se nos iba a practicar una prueba PCR a todos los habitantes para descartar quiénes sí tenían COVID y quiénes no. Fue un día miércoles en el que nos enteramos que la primera persona había contraído coronavirus, pero para el día viernes una persona más comenzó a tener fiebre, por lo que ese mismo día fue a realizarse la prueba PCR y nos enteramos que también tenía coronavirus. En ese punto ya eran 2 personas las que estaban contagiadas. En mi caso, desde que la primera persona con coronavirus apareció en la casa, yo dejé de convivir con el resto de las personas y traté de aislarme lo más posible. Únicamente salía de mi habitación para las cosas básicas: lavarme los dientes, ir al baño y bañarme. El resto del tiempo trataba de pasarlo lo más que pudiera dentro de mi habitación. En el caso de mi escuela, automáticamente ellos me pidieron que no asistiera a clases y que las empezara a tomar en línea. Así que por ese lado no tuve ningún tipo de inconveniente. Entonces, recapitulando un poquito, regresamos del viaje el día lunes. El día miércoles aparece la primera persona con coronavirus. El día viernes aparece la segunda persona con coronavirus. Y en ese punto se supone que, de acuerdo a las reglas que nos había dado el staff, ya no podíamos estar conviviendo en las áreas comunes como la cocina o el comedor o la sala. Solamente podíamos estar utilizando cubrebocas y salir lo mínimo que pudiéramos. Sin embargo, como en todos los lugares, ya saben que hay gente que no sigue las reglas. Y en este caso, lo que a mí me sorprendió más fue que quienes no estaban siguiendo las reglas eran los japoneses. Y tengo una idea de por qué pudo haber sido eso. Quizá al no estar experimentando las medidas que, por ejemplo, nosotros teníamos en México, de no asistir a las escuelas, de tener un toque de queda, de cerrar diferentes negocios. Aquí para ellos la vida seguía transcurriendo normal, pero a ninguno de los japoneses de la casa les había tocado que algún familiar o amigo hubiera tenido coronavirus. Así que por esa parte entiendo que tal vez ellos tuvieran una postura más relajada ante la situación. Sin embargo, en mi caso yo me encontraba sintiendo mucha ansiedad en ese punto, porque estamos hablando de que no había personas sospechosas de coronavirus, sino que ya era un hecho de que había 2 personas dentro de la casa que lo tenían. Ahora bien, quizá ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y esas personas que estaban en la casa, qué iba a pasar con ellas? Para que tengan una mejor idea, en la share house donde me encuentro viviendo, para evitar que hubiera contagios, se destinó un baño específico y una regadera en específico para las personas que tenían coronavirus. Todos los demás podíamos estar utilizando los otros sin ningún tipo de problema. Ahora, por el lado de la alimentación, había personas de la share house que estuvieron ayudando a llevarle los alimentos hasta sus habitaciones. Lo siguiente que pasó fue que la share house nos envió directamente a la casa un paquete de pruebas para poder realizárnoslas aquí mismo. Y básicamente la prueba consistía en depositar saliva en un contenedor pequeño. De ahí, todas las pruebas se tenían que enviar al centro de salud. Los resultados de esa prueba iban a marcar los siguientes pasos a tomar dentro de la share house, ya que las personas que resultaran negativas podían permanecer en la share house sin ningún problema. Sin embargo, las personas que resultaran positivas tenían que abandonar la casa. Al día siguiente de realizarnos la prueba, recibimos los resultados y en mi caso, mis resultados fueron negativos. Sin embargo, nos enteramos que 6 personas más en la casa tenían coronavirus. Cuando mencioné anteriormente que las personas con coronavirus tenían que abandonar la casa, me refería a lo siguiente. 2 días después de conocidos los resultados, un transporte especial iba a venir a recogerlos. Ellos tenían que tener listas sus maletas con artículos personales. Se ocupó un transporte para cada una de las personas. Y de acuerdo a lo que comentaron los compañeros de la share house una vez que ya regresaron, ese transporte se encontraba con una protección especial para no tener ningún tipo de contacto con el chofer. ¿Y a dónde los llevó este transporte? Pues nada más y nada menos que a un hotel. Al parecer, el gobierno japonés tuvo algún tipo de acuerdo o arreglos con diferentes hoteles y estos fueron destinados específicamente para realizar la cuarentena de personas que tuvieran coronavirus. Y la verdad es que no les fue nada mal a las personas que estuvieron ahí, ya que contaban con una habitación propia, televisión, servicio de internet, les proporcionaban 3 comidas al día, además de que tenían
una bañera, porque nosotros aquí en la share house no tenemos bañera, además de una vista muy padre de toda la ciudad. También, de acuerdo a lo que ellos me comentaron, no podían tener contacto con ninguna otra persona. De igual manera, no podían estar en contacto entre ellos mismos a pesar de que estuvieran en el mismo hotel. Todos los días una persona les llamaba por teléfono para monitorear su estado de salud. Y así básicamente fue como ellos pasaron su cuarentena. Sin embargo, algo muy diferente fue lo que pasó con las personas que nos quedamos aquí en la share house. Sabíamos que la casa de antemano ya contaba con gérmenes de coronavirus en muchas partes, pero de igual manera nadie quería animarse a realizar limpieza del lugar. Así que la verdad era muy incómodo tocar las perillas, ir al baño, entrar en la regadera o estar siquiera fuera de la habitación. Para mí, en ese punto, lo que más me hacía sentir bien era permanecer únicamente dentro de mi habitación. Y fue por eso que decidí adquirir un pequeño frigobar para tener lo más básico en cuanto a comida dentro de mi habitación. Y básicamente fueron casi 3 semanas las que estuvimos viviendo bajo esas condiciones de no salir, tratar de permanecer lo más que pudiéramos en nuestras habitaciones y obviamente con el temor de tener coronavirus. Solamente podíamos salir si necesitábamos hacer la compra de alimentos, pero no podíamos utilizar algún medio de transporte. Y la verdad es que todo eso en mí sí causó muchos problemas de ansiedad y de estrés. De hecho, días después, cuando las personas que habían estado en cuarentena regresaron a la casa, yo decidí permanecer todavía resguardada una semana más en mi habitación y luego de eso me resultaba todavía un poquito difícil poder relacionarme con ellas o dejar de utilizar el cubrebocas dentro de la casa. Y creo que de igual manera todo este tiempo estar encerrada sin estar conviviendo con otras personas causó que me deprimiera por varios días, si no es que semanas. Y pues la verdad sí fue algo feo estar pensando que el lugar en donde te encuentras viviendo, en lugar de ser un lugar donde te sientes seguro, es todo lo contrario, ya que estás corriendo el riesgo de contagiarte por alguno de tus compañeros. Honestamente hubo momentos en los que sentía, o quizá me estaba sugestionando, pero sentía que me faltaba el aire, o que me sentía débil, o que me dolía la garganta. Pero realmente yo no tuve coronavirus, así que creo que todo eso que sentía realmente no eran síntomas reales, sino solamente era sugestión por estar únicamente pensando acerca de la situación. La verdad es que nadie sabe cómo actuar en una situación así. En una de esas ocasiones que me tocó ir al 7-Eleven a comprar agua, el 7-Eleven se encuentra a una calle de aquí. Me encontré con una de las personas que tenían coronavirus saliendo de la casa. Y entonces yo le pregunté, ¿qué estás haciendo afuera? Porque obviamente si tienes coronavirus no puedes salir para absolutamente nada. Y esa persona era uno de los residentes japoneses. Entonces me sorprendió bastante que estuviera actuando de una manera tan irresponsable. Pero por otro lado también está el factor de la edad, ya que la verdad es que aquí en la casa la mayoría de los residentes, sus edades oscilan entre los 20 y 27 años. Yo soy la persona más grande aquí, así que puedo entender que quizá no se tomaran con tanta seriedad la situación del coronavirus. A pesar de que cuando nos enteramos que había una persona que ya estaba confirmada, muchos de los japoneses de la casa seguían conviviendo en las zonas comunes, ya sea para comer juntos o para simplemente tomar y estar platicando. Yo no soy nadie para decir cómo es la manera adecuada en la cual uno debe de reaccionar ante este tipo de situaciones, pero creo que hay unas cosas que se hacen simplemente por sentido común. Y pues bueno, esta sería toda la historia acerca de la situación del coronavirus. A estas alturas todos ya se encuentran en la casa, se encuentran bien, ya pasaron su periodo de cuarentena. Y en cuanto a mí, pues poco a poco he estado perdiendo el miedo de estar fuera de mi cuarto. Obviamente regresé a la escuela después de que terminó también mi periodo de cuarentena, porque a pesar de haber dado negativo, nosotros teníamos que seguir teniendo una cuarentena dentro de la share house, ya que bien podría haber sido un resultado falso. Así que para tomar la precaución, de igual manera nosotros tuvimos que tener cuarentena, pero en lugar de haber ido a un hotel, permanecimos aquí en la share house.
Pero pues ya en estos momentos todos nos encontramos bien. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, no olviden darle like y nos vemos en el siguiente. Bye bye.